Son las 8:08. Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, PhD. Fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Es un destacado analista ecuatoriano. Quisiéramos el día de hoy enfocarnos fundamentalmente en este acuerdo de comercio recíproco que está vigente entre Ecuador y Estados Unidos ya desde el 13 de marzo de 2026. ¿Cómo mira usted el panorama, economista Pozo? Tal vez empezar indicando que la necesidad de un acuerdo de comercio o de libre comercio con Estados Unidos se buscó hace bastante tiempo atrás. En el año 2003, que yo estuve en funciones, habíamos avanzado mucho en esa materia, pero claro, era una época donde los acuerdos tenían una, yo diría, línea distinta a los que en este momento se están buscando. Lo que acaba de cerrar Ecuador con Estados Unidos es un acuerdo de comercio recíproco que llaman, pero no es un tratado de libre comercio. Y en ese sentido, el que se insista en que con un socio importante de comercio que es Estados Unidos se busque algún tipo de convenio que le ayude al sector exportador y a la economía ecuatoriana, me parece que está bien. Y ese fue un poquito el espíritu con el que en alguna conversación anterior mencioné. Sin embargo, ya leyendo bien las cosas y analizando con un poco más de detalle el convenio, yo tengo algunas preocupaciones y eso quisiera compartir el día de hoy. En primer lugar, el tratado de comercio que se acaba de suscribir debería enmarcarse en los principios de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que sigue estando vigente. ¿Cuáles son, entre otros, los principales principios en que descansa un acuerdo de esta naturaleza? En el balance, en el sentido que sea equilibrado, que sea de beneficio para ambos sectores, para ambas partes, para ambos países en este caso, que sea justo y equitativo, y que obviamente redunde en beneficio de los dos países. Y yo creo que buena parte de esos principios no están presentes en el acuerdo. Y voy a explicar por qué. La presencia de un sesgo en el beneficio para las exportaciones norteamericanas que ingresarían a Ecuador versus la capacidad y los beneficios que tendrían las exportaciones ecuatorianas que buscarían ingresar en ese mercado, sean las actuales o sean nuevas, no es paralelo, no es equitativo y no está balanceado. Y tal vez para ilustrar lo que digo, puedo citar el caso del maíz o del trigo. El maíz allá tiene un subsidio directo. Nosotros no tenemos subsidio directo para los productores nacionales. Somos deficitarios, sí, y por eso es que tenemos que importar. Pero el gran problema es que el precio de la tonelada o en la unidad que corresponda es mucho menor el que ellos pueden ingresar al mercado ecuatoriano que la producción nacional del mismo producto. En otras palabras, ingresaría bastante más barato. Esto puede llamarse una suerte de dumping, pero la verdad es que esto puede hacer que se desplace producción nacional porque no va a poder competir, porque los precios van a ser bastante menores. Y esto sí es un problema. Hay un problema de Segundo, productividad interna en Ecuador. así es, hay un problema de productividad y de incapacidad de poder competir. ¿Cómo hace usted para competir con un producto que viene de afuera que es mucho más barato? Y esto, estoy citando el caso del maíz o del trigo, pero como ejemplos particulares, pero podemos irnos más allá. La carne porcina, la carne vacuna, todo eso va a ingresar en condiciones distintas a las que nosotros tenemos acá y por lo tanto puede haber una afectación, un desplazamiento de la producción nacional en esa materia. Estoy citando solo unos pocos elementos sobre esta parte. Pero este es fundamental para la economía ecuatoriana, pues esa asimetría económica evidente entre el gigante industrial, Estados Unidos, y esta economía en desarrollo que enfrenta tantas dificultades en Ecuador, trae consigo riesgos muy severos para la manufactura, para el agro local
especialmente ante una oferta de bienes de alto valor agregado de Estados Unidos, que además viene flexibilizado por una normativa que se archiva prácticamente en Ecuador en control de calidad, en certificación, permitiendo incluso este acuerdo el ingreso de productos reconstruidos o refurbished. Es correcto, Gustavo, pero vámonos un poquito más allá. ¿Qué riesgos puede tener esto que estamos conversando? El que los otros acuerdos a los que hemos arribado, recuerden, un acuerdo de libre comercio con la China, ahí sí de libre comercio, y tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Ellos mañana pueden decir, oye, señores, yo también quiero los mismos beneficios que su socio Estados Unidos. ¿Cómo así usted firma un acuerdo dándole tantas facilidades a ellos y a nosotros las condiciones no son las mismas? Así que revisemos el acuerdo con nosotros también. Entonces esto puede generar ese tipo de impactos hacia adelante que no sabemos si van a ocurrir, pero están sobre la mesa y están en el derecho de hacerlo. Es más, viendo que hay un tratamiento no tan igualitario con respecto a lo que ha pasado con ellos y lo que está pasando en este momento. Por otro lado, existen algunos elementos como por decir que ellos podrían interferir si mañana nosotros firmamos un acuerdo con un tercero en condiciones que ellos puedan sentirse afectados. O sea, esto genera un precedente complicado y nos ata un poco de manos hacia adelante en el sentido de que podamos nosotros mañana cerrar un acuerdo, pero no podríamos cerrar lo que nosotros queremos, sino algo que no le complique el acuerdo con Estados Unidos al mismo tiempo. Es decir, nos atan de manos de alguna forma desde ese punto de vista, que es otro elemento que vale la pena también anotar. Tercero, lo cual me parece muy raro, el asunto de promover el sindicalismo en la actividad privada. Me parece raro que en un acuerdo con un país donde el mercado laboral es mucho más flexible que en el Ecuador, se promueva eso. Cuando tenemos un problema aquí en la legislación laboral que es absolutamente rígida, caduca y que es parte de los costos de producción que nos ha complicado hasta la inversión extranjera, y que en un acuerdo se promueva el facilitar el sindicalismo privado, me parece que algo no cuadra. Entonces, les he dado unos pocos elementos, no son los únicos, que me hacen pensar de que el acuerdo tiene que ser revisado, pero no tengo la respuesta de qué capacidad de revisión tenemos y hasta dónde podemos llegar. Como alguien decía, mal con ellos, peor sin ellos. Puede ser, pero sí hay estos riesgos sobre la mesa que me parece que no van en la línea de lo que el país podía haber logrado en una relación directa entre Estados Unidos y Ecuador. Y recuerde, y termino con esto, para nosotros el comercio con ellos es el 20% más o menos del comercio total del Ecuador. En cambio, para Estados Unidos el comercio del Ecuador representa menos del 0,3%, es decir, somos marginales. Es un país tan grande que el que cierre mañana o no cierre mañana ni le afecta ni le beneficia, pero por el acuerdo le beneficia bastante más de lo que nosotros podríamos haber ganado con un acuerdo donde, por cierto, debió haber participado el sector privado. En este tipo de convenios, de la opinión del sector privado es fundamental porque les habría a los señores del gobierno abierto a los ojos de que hay cosas que no se pueden plantear porque eso termina siendo un problema para nosotros. Economista, todo esto quizás lo que nos está mostrando es que a través de este acuerdo vamos a tener una dependencia mayor del mercado estadounidense con una serie de limitaciones para nuestro país, la diversificación de los mercados, márgenes de maniobra en política exterior e incluso en lo que podría ser la política arancelaria. A ver, el que haya más dependencia con ellos no es necesariamente malo siempre que sea de beneficio para nosotros. El gran problema es que no le veo... En estas condiciones, no. En estas condiciones. Además, el manejo de los productos que tienen algún tipo de beneficio arancelario respecto al total termina siendo muy pocos. O sea, no es que este es un universo enorme donde todos los productos van a recibir un tratamiento distinto. No, algunos se van a quedar como estaban, otros sí tienen un beneficio, pero en la práctica existen estos otros añadidos que le digo,
que sí complican, creo yo, la capacidad de exportaciones ecuatorianas. O sea, el Ecuador en la práctica no se va a beneficiar como debería haberse beneficiado con un mercado tan importante como es el de ellos. Y quiero terminar con algo adicional. Fíjese algo. La relación bilateral comercial con Estados Unidos siempre ha sido favorable al Ecuador. Siempre hemos tenido balanza comercial positiva. En los últimos 3 años se dio la vuelta. No hablo de la balanza comercial no petrolera, hablo de la balanza comercial total, petróleo más el resto. Es negativa. Es decir, tenemos déficit comercial con ellos. Y entramos en un déficit comercial donde pues, deberíamos buscar mejorar el monto de exportaciones ecuatorianas en un acuerdo con las debilidades que acabo de citar. ¿Qué efectos económicos trae aquí internamente en Ecuador ese desfase en la balanza? A ver, el que sea una balanza negativa o positiva no necesariamente es bueno o malo. Y si me permiten pasarme un minuto al tema de Colombia. Se ha citado que es bueno porque ahora ya no es negativa sino positiva. Eso no es bueno, eso es malo. Porque cuando eso ocurre es porque el comercio se restringe, se reduce. Y los países necesitan exportar más, pero también necesitan importar más. Y usted puede pasarle de negativo a positivo porque empieza a exportar menos o puede importar menos o las proporciones son diferentes y por eso ocurre el cambio de un lado a otro, pero en el concepto lo que está haciendo es reduciendo la relación comercial. Entonces el señor importador ecuatoriano que compraba, por decirle, medicinas de Colombia, que era un producto importante que se traía acá, el 20% venía de ese mercado. Ahora tenemos un arancel del 50%, entonces ya no importa allá, importa de otro lado que probablemente es más caro o le es menos favorable. Entonces eso restringe el comercio, complica el comercio. Entonces no hay que en esa línea anticiparse a decir que porque es positivo el saldo es necesariamente positivo el resultado. Depende en qué condiciones sea el saldo favorable. De alguna en el manera, caso de Estados Unidos, de alguna manera, el economista Pozo nos complica también la dolarización al estar en este mano a mano con los Estados Unidos, que tiene la misma moneda. ¿Cómo influye aquí el escenario fiscal de Ecuador, que proyecta un déficit de más de 5.000 millones de dólares, mucho más alto que lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, mientras este acuerdo elimina riesgos cambiarios para el inversor, en este caso Estados Unidos, y nos deja sin opciones frente a la devaluación de vecinos como Colombia o Perú? bueno, a ver, el tema de la dolarización es un activo del Ecuador y le ha dado resultados absolutamente favorables. Obviamente eso no quiere decir que para un shock externo, como lo que ocurre, por ejemplo, ahorita con la guerra en Medio Oriente, sea lo mismo tener moneda propia que no tener moneda. Cuando usted tiene moneda propia tiene más capacidad de defensa y se puede mover mejor. Y eso es correcto, técnicamente inclusive es así. Pero para el caso particular de la relación con ellos, yo creería que la mejor forma de poder defendernos es mejorar lo que es el manejo en general del Estado. Porque el sector privado no está tan mal, por ponerlo de alguna manera, Gustavo. El sector privado en el lado, por ejemplo, la exportación ha sido lo que nos ha permitido una recuperación el año pasado frente al 2024. Las exportaciones privadas no nos ha ido mal. Y por lo tanto hay que mejorar el tema del Estado, la calidad del gasto del Estado, el tamaño del Estado, para poder tener una economía más sana en lo privado y en lo público y podernos defender mejor ante una situación que se pueda presentar mañana. Pero lo que estamos viendo es que el Estado no sigue presentando un déficit grande, a pesar de tener apoyo de los multilaterales, pero no avanza en las reformas todavía, o avanza de manera muy, yo diría, lenta, y las reformas de fondo no se han adoptado. Y en el ámbito de los acuerdos de comercio se presenta esta situación. Unos acuerdos malos, buenos, sí. Yo creo que hay algunos acuerdos que han sido favorables. Probablemente el más favorable que hemos tenido es de la Unión Europea, que nos ha dado, al cabo ya son 8 años de eso, resultados positivos para el país. Pero en este caso particular, yo creo que van a tener que sentarse nuevamente a hablar, porque esto de persistir me parece que va a ser mucho más
difícil sortear los obstáculos que estamos viendo. Ahora, otra de las preocupaciones que valdría la pena insistir es la competitividad para productos locales, para productos nacionales, productos más sensibles que ya han anunciado que podrían verse afectados, la agroindustria, los textiles, calzado y otros que hemos podido escuchar respecto de una serie de preocupaciones en torno a este acuerdo con los Estados Unidos, sin políticas internas que de alguna manera sostengan o blinden a estos sectores. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, el problema de esto podría derivar en que haya sectores que encarezcan los productos para el consumidor nacional, otros que puedan desaparecer. Porque usted no puede competir. Porque aquí no lo puede que vender. se dice es que entrarían productos norteamericanos mucho más económicos frente a lo que cuesta producir acá en el país. No es correcto lo que usted menciona, es verdad. Entonces, si usted como consumidor tiene un producto más barato, de igual o hasta de mejor calidad, probablemente se vaya por ese producto. Sería un tiro de gracia al modelo de sustitución de importaciones. Sí, bueno, el modelo de sustitución de importaciones que tuvo vigencia en los 60s, auspiciado por algunos líderes de la época, Raúl Prebisch, entre otros, tuvo su momento, pero se desvaneció. Eso no es, yo no estoy promoviendo modelo de sustitución de importación, lo que estoy promoviendo es un acuerdo que nos permite insertarnos en los mercados, pero en condiciones mucho más, yo diría, balanceadas, mucho más equilibradas. Yo creo que lo que se acaba de acordar con ellos no está balanceado para el país. Y yo sé que negociar con un grande es difícil, eso también hay que decirlo, pero me parece que el Ecuador tiene que utilizar todos los instrumentos y todas sus capacidades, hasta de cercanía política, si vale el término, para poder ajustar esto en mejores condiciones, porque si no, sí podemos tener riesgos de distinta naturaleza. Hay unas partes del acuerdo que habla, por ejemplo, de el eventual riesgo de ingreso de productos de exportación americana usados. Es decir, vehículos, imagínense lo que sería que empiece a ingresar vehículos usados de ese mercado. O ropa usada. ¿Qué pasa con la producción nacional nuestra de la Sierra Central, básicamente, que es textil? Es decir, sí tenemos ahí todo esto y me he olvidado algunos temas adicionales, pero yo sí creo que tienen que hacer una revisión, no para no tener el acuerdo, en eso estoy claro, y yo creo que tiene que buscar el Ecuador un acuerdo, pero creo que hay que darle un poquito más de balance a la relación. Recordemos que Estados Unidos tampoco es muy pragmático en sus cosas. Por ejemplo, es clarísimo allí el subsidio, además universalmente aceptado, al cinturón agrícola de Estados Unidos es masivamente subsidiado y estos productos entran a competir acá con la producción nacional. Así es, Gustavo. Por esas mismas razones hay que darle un poquito de, creo yo, cambio al tema del acuerdo para que sea más balanceado. Ahora, si habrá algún tipo de convenio tras bastidores que no sabemos, no sé. Puede haber algún tipo de apoyo en otros sectores que haya obligado, pero yo creo que parte del problema es que no hubo un equipo lo suficientemente ducho en estos ámbitos que le ayude al gobierno a concretar un acuerdo que sea un poco más equilibrado y más justo. Y el sector privado nunca fue consultado, al sector privado nunca le preguntaron esto. Los textileros, los que son productores de productos agrícolas, toda la parte de ganadería, el asunto de los servicios, no estuvieron en operación, digamos así, con el gobierno, y parte de las secuelas y las consecuencias es lo que estamos viendo. Hay un tema que nos preocupa particularmente en esta zona del país, en donde los sistemas de agua se ven amenazados por la minería. Usted conoce de la gran polémica que existe aquí en el Ecuador, mucho en el SUAY, mucho más fuerte que en el resto del país, economista Pozo. Este acuerdo, entre otras exigencias de los Estados Unidos a las que Ecuador se ha comprometido, facilita la inversión estadounidense para explorar, extraer, procesar
exportar minerales críticos y recursos energéticos. ¿Qué ventajas adicionales le da a Estados Unidos este acuerdo, más allá ya de las generosas leyes de Daniel Noboa en la reforma que se hizo al COTAD en función de esos acuerdos para incentivar la minería y los proyectos eléctricos en el país? Bueno, yo creo que no todo es malo del acuerdo. Yo he hecho una argumentación de los temas que me preocupan, pero parte de lo que creo que puede ser bueno es facilitar la inversión extranjera en el Ecuador de ese mercado. Yo creo que eso puede ser positivo para el país. A los minerales críticos, ámbito, quizá es una referencia a tierras el tema raras del petróleo, que se escucha muy poco. Claro, pero si es inversión segura, si es inversión que respete el medio ambiente, que traiga la tecnología adecuada para evitar los embates de, por ejemplo, entrar en temas mineros que compliquen el medio ambiente o sacrifiquen la calidad del medio ambiente. Me parece que las compañías de alta tecnología pueden traer eso. Fíjese, en el caso del petróleo, por dar otro ejemplo, esa es una actividad que requiere de dos factores fundamentales. Uno que es financiamiento, o sea, es una actividad que requiere inversión y el financiamiento no lo tenemos en cantidades necesarias y por eso que venga de afuera nos puede ayudar. Y segundo, tecnología. Es muy demandante en nueva tecnología. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso nos puede ayudar. En el tema eléctrico es donde más hemos tenido problemas. Aquí no hay un mercado mayorista eléctrico, que por ejemplo sea en Colombia. Entonces aquí tenemos un problema de que no hay inversión, en este caso extranjera, suficiente en el sector eléctrico. Y ahora, por ejemplo, estamos abocados a que podamos tener nuevamente algún problema de estiaje este año. Estamos ahí rogando de que llueva para que no haya los problemas que tuvimos del 24. Entonces creo que en el ámbito de inversión extranjera y facilitar eso, obviamente en las condiciones adecuadas, que no se generen otros problemas, me parece que es importante. Hay algo que me estaba olvidando. Sí, antes de eso, si me permite, ¿cómo queda el tema de transgénicos? ¿Ha podido analizar usted? La regulación ecuatoriana se puso muy sólida, muy exigente en el tema de transgénicos que están prácticamente prohibidos en Ecuador, pero son asimismo en los Estados Unidos ampliamente aceptados. No se descarta que cualquier producción agrícola que pueda venir de allá esté afectada por esta situación de manipulación de genes. No sé cómo se va a cerrar ese tema, Gustavo, porque ese es un tema bien espinoso y sensible. No sé cómo se va a arreglar. Así como el hecho de que los vistos buenos de la calidad de los productos va a ser definido por ellos. Uh-huh. Claro, eso de archivar la normativa es gravísima, y aquí el INE, institutos de regulación, de certificación de Ecuador han avanzado muchísimo, han progresado técnicamente, pero esto van a quedar de lado. Claro, ese es el riesgo. Entonces, que no se crea que porque viene de allá todo es perfecto, porque allá no es todo perfecto. Yo vivía allá, así que no es así tampoco la cosa. Por eso me preocupa el que se haya dado paso a un acuerdo con estas características. Es más, hasta me sorprende que hayamos suscrito esto ahora. De que había que buscar el acuerdo, sí. De que era necesario, también. Pero creo que hay que ponerle un poquito en balance a las cosas. Bueno, y el presidente invitó a esto de alguna manera en una de varias entrevistas que tuvo. Hace muy pocas semanas se habló de este tema y dijo que estaban escandalizando, en definitiva. No lo dijo con esas palabras, pero que había que tomarlo con tranquilidad, que es un acuerdo que en 6 meses será revisado. Ojalá realmente se lo haga y con todos los criterios sobre la mesa. Es correcto, ojalá se lo haga, pero recordemos algo. La capacidad de revisión que tengamos nosotros en el Ecuador, Yo no tengo claridad qué capacidad tenemos, pero que se lo haga creo que va a ser esencial. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, doctor Pozo. Muchas gracias, Gustavo, a la orden. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en 2 gobiernos ecuatorianos.